A seguir con nuestro estudio sobre las escrituras, donde terminamos en la mañana. Y vamos a seguir la calidad de las escrituras. Estuvimos en ese punto que las escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir una cosa significa tal cosa. Y yo hago así que la palabra blanco realmente significa azul. Es una cosa que dice, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las palabras que escogieron los autores humanos, que fue inspirado por el Espíritu Santo, los pensamientos y las palabras, y entonces las frases y todo. Y entonces cuando nosotros vemos esto, son así somos limitados a lo que las palabras permitan, no cualquier cosa. Y si estudias así las sectas y falsas religiones, que van a cambiar mucho, que van a decir cosas que no son ciertas. Y es muy común, es muy obvio cuando dice blanco es azul o blanco es negro o algo así. Los calvinistas dicen todo el mundo significa nada más los elegidos. Pues sí, hay formas donde habla de todo el mundo, pero habla en otro sentido de lo común. Pero eso, si bien que puede entender así de la forma más simple, entonces bien ya que lo tomas. Las escrituras tienen valor en áreas específicas y vamos a ver varios, a lo mejor próxima semana vamos a seguir con esto, con Salmo 119, pero habla sobre diferentes cosas que las escrituras brindan a ti, si tú lo dejas. Si la Biblia es cerrada, no te va a brindar nada. Y si abres la Biblia, lees las palabras de Dios, meditas sobre ellos, pones en tu corazón, meditas y memorizas estas palabras y que lo buscas aplicación, donde estas palabras debe afectar mi vida. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por qué cosa. O sea, ¿qué es el agente? ¿Qué es el actor que nos da la salvación? La persona es Jesucristo. O sea, ese es el plan. Si no vas por Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, aparte de Jesús, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El plan de Dios de ser salvos es Jesucristo, su muerte en la cruz. Pero ¿qué es el agente en nosotros para que ya que nosotros vamos a Jesús? Y esto es la fe. Si una persona cree, entonces va a Jesús. Y esto es exactamente donde estamos enfocando las escrituras. Lo que tú crees realmente en tu corazón, no lo de boca, pero lo que tú realmente crees en tu corazón, tu vida se va a mostrarlo. No hay otra forma. Tú dices, yo creo que debo adelgazarme, pero ya que sigo gordo. Entonces, lo que quiero decir que mi deseo es, pero ya que mis acciones no corresponden. Y entonces esto es algo que si realmente crees, si realmente es tan sincero en ti, tus acciones van a corresponder con tus creencias. Y esto es algo que podamos decir que ya que estamos enfocando, ¿no? En eso. La palabra de Dios en ti te va a cambiar. No hay otro. Y esto, aunque sí, ya digo, no hay persona perfecta en el mundo, sí, no hay. No hay cristiano que vive 100% por Dios. No hay persona cristiana que no peca, nada más Jesús. Y luego nosotros cuando Dios nos santifica entrando en el cielo, porque no hay mugre en su cielo, en su casa, entonces nos limpia todo. Pero el asunto es que ya que nosotros tenemos que ver dónde viene fe, creencia. Eso es lo que nos salva. Dice, si tú crees, serás salvo. Tú y tu casa. Porque no es que ya que te salva tu casa, es que tú salvo
ya vas a vivir diferente y vas a llevar tu casa a Dios y que también ellos van a creer. Pero esa es la promesa, ¿no? Que ya que hay acciones ahí. ¿Y de dónde viene esto? Pues por la fe. Porque tú crees, porque una creencia te va a cambiar la vida. ¿Y cómo crees? O sea, sí quiero, como dijeron así los discípulos, yo creo, ayuda mi incredulidad, ¿no, Señor? Y entonces, ok, crees, ok. Vamos a decirlo de esta forma, ¿no? La fe es lo que causa uno de creer. ¿Cómo creer la fe? Entonces, de crear la fe es por el oír la palabra de Dios. Y esto es algo muy interesante. Lo más que estudias la Biblia, bueno, vamos a hacer un paso para atrás, no estudiar. Lo más que oyes la Biblia, lo más que lees la Biblia. Si tú pones, por ejemplo, yo he hablado con gente que tienen demonios, según ellos. Entonces, yo no quiero el demonio. ¿Cómo lo saco el demonio de mi vida? ¿Cómo lo hago? Y entonces, yo he oído y yo he dado ese consejo. Saca cassettes o grabaciones así de alguien leyendo la palabra de Dios y ponlo y escúchalo 24 horas al día o todo el tiempo que estás despierto. Y constantemente la palabra de Dios, si estás escuchando, constantemente, te va a hacer algo adentro. No por ti, no por el genio de escucharlo, pero porque hay poder en las palabras de Dios. Escuchando las palabras de Dios, vez tras vez, te va a hacer algo adentro. Ahora, yo acepté al Señor en 1976. Muchos ya ni eran nacidos en ese tiempo, ¿no? De aquí. Pero yo estaba desde jovencito de unos 8 años de edad. Yo tuve mi Biblia así que me compró mis padres rojo y que estaba leyendo. Y cuando de joven ya me fui a campamentos de cristianos y que a ella que estudiamos la Biblia y todo eso. Entonces he leído la Biblia. Hubo un tiempo en que ya que leí la Biblia como 7, 8, 9 veces al año. Porque no tuve mucho más, no, era así en la prepa, ya que estaba estudiando, cuando me entré así en la universidad, pues no hubo tanto tiempo, pero sí estaba leyendo. Entonces, he leído. Pero déjeme decirte algo, hermanos. Hoy en día, yo tengo 63 años, hoy en día yo puedo abrir la Biblia y leer una parte y digo, ¿qué? Y veo algo nuevo. De todas las veces que he leído ese pasaje, este libro, este capítulo, este versículo, nunca lo vi eso. Dios me habla así otra vez, por las mismas palabras de antes, pero algo diferente, algo nuevo, algo bonito. Y hermanos, esto es porque son las palabras de Dios. ¿Sí? Yo soy predicador, yo hablo a la gente todos los días. Y que ya que digo la misma cosa, ya puedo decir en unos 3 meses, 12 veces puedo decir la misma cosa. Nadie capta nada. Que se va así con un loco en el radio. Ay, mira, hermano, ese hermano, el predicador, dijo eso en el radio. Entonces, wow, ya me quedé a 6. Digo, yo le he dicho lo mismo una docena de veces y nunca lo oíste. No, pero ese hermano, él lo dijo. Entonces yo digo, mis palabras no tienen peso. Mis palabras no afectan a la gente. Pero hermanos, la palabra de Dios sí. Las palabras de nuestro Dios tienen impacto, tienen poder espiritual para transformar las vidas y salvar las almas. Y eso es porque ya que respetamos la palabra de Dios. Por esto estamos estudiando, estamos leyendo, estamos meditando, estamos así memorizando. Dice así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Nuestra salvación es una esperanza para algo futuro que no lo tenemos todavía. Entonces, fe definimos creer como esto como es, si fuera cierto. Es la clave, fe es la clave de la salvación. Soy salvo por fe
y mi vida cristiana se va para arriba por fe. Entonces, ¿cómo voy a tener más fe? ¿Cómo voy a tener más confianza? ¿Cómo voy a tener más fuerte fe que puede mover montañas si quieres? Por oír la palabra de Dios. ¿Cómo tengo esa fe? ¿Cómo aumento mi fe? Por la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros estamos indicando lo más importante de eso, esas cosas. Es cómo relaciona la salvación con las palabras de Dios, con nuestra salvación y con nuestro bienestar con Dios. En 1 de Pedro 1:2, 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, a mí no quiero ser grosero aquí, pero a mí me da la impresión ese versículo de una mamá que tiene grandotes y que ya que tiene un bebé y que como el bebé está medio dormido y está tomando leche y luego se pierde y que está buscando, ¿dónde se fue? Quiero más leche. Así debemos ser nosotros con la palabra de Dios. Un bebé, o sea, cuando quiere comer, ya nada le hace satisfecho menos comer. Y esto es el asunto, que la palabra de Dios es algo que nos nutre, es algo que nos da bien. Y hermanos, nosotros tenemos a fuerzas que ya hay que respetar la palabra de Dios, porque es nuestro crecimiento, es como nosotros llegamos a madurez. Y toda buena cosa viene por madurez. Fe, el valor de las escrituras, fe y confianza. La palabra fe o fiel o confianza, todos son del mismo raíz. Entonces, si nosotros entendemos cómo relaciona esos conceptos, Salmo 119:42, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. La gente, ese avergonzador, son gente que quiere mostrarnos como bobos, gente que nos opone. Tú eres un cristiano, tú eres un bobo, ¿sí? ¿Y qué es la respuesta de un cristiano? Confío en Dios. Yo estoy siguiendo a Dios, tú haces lo que quieres, pero yo voy a seguir a Dios. Es mi confianza. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, especialmente cuando habla de quién es y cómo es Dios, es de creer confianza en nuestro Dios. Nosotros decimos, ok, hemos predicado esto ya que antes, pero ya que voy a resumirlo aquí, hay dos cosas que quiere Dios de nosotros. Y pues esto ya es porque venimos aquí al servicio. Adoración y alabanza. Adoración es de analizar el ser de Dios, su carácter, sus características, sus calidades y de dar gracias por ellos. Dios es misericordioso. Dios tiene longanimidad, misericordia. Alabanza es de decir en mi vida en particular o en mis hermanos, en sus vidas en particular, mira la calidad de Dios. Vemos en los salmos y decimos en los salmos, hay alabanzas. ¿Y qué quiere decir? Que quiere decir simplemente que, mira, Israel fue preso en Egipto y luego por la fidelidad de Dios, por la misericordia de Dios, y una larga lista, ¿no? La gracia de Dios, muchas cosas. Dios los sacó. Es un hecho en que Dios intercedió en las acciones en las vidas de los seres humanos, demostrando su carácter. Y vamos a dar gloria a Dios por eso. Esa es alabanza. En estas cosas, nosotros estamos honrando a Dios. Y esto ya que es parte de la palabra de Dios, para mostrarnos cómo debemos nosotros tener nuestros servicios. Como predicador, yo quiero predicar así 3, 4, 5, 8 horas, ¿no? Si pudiera aguantar ahorita ya será encantado. Y yo, por muchos tiempos, ya cantamos un himno y ya, vámonos.
con el sermón, pero tuve que abrirlo más y abrí más porque ya que lo vi, que ya que es parte de lo que Dios quiere, es parte de ya que debemos estar haciendo. Pero las Escrituras nos da fe, confianza y fidelidad. Vamos a decir, hermanos, fidelidad es lo que faltamos mucho. Faltamos de creer Dios. Hermanos, yo no sé. Yo vengo a la iglesia, que veo todas las precauciones. Está bien, hazlo las precauciones que quieres. Ok, está bien. Pero a fin de cuentas, llega a un solo punto. ¿Confías en Dios o no? ¿Confías en Dios o no? Tienen máscaras todos. Y todos los años que yo prediqué y toda la gente con bichos que vienen y que me da su mano y todo, y que ya, que digo, y yo, bueno, ya me voy a poner gel o algo, pero confío en Dios. Cuando yo voy así al mercado, cuando voy así entre semana a diferentes lugares y hay gente enferma, y entonces, ¿qué? Cuando yo he ido a hospitales a visitar gente o sus casas a visitarles y tienen enfermedades, ¿y qué? Pues si Dios quiere sacarme del mundo, puede sacarme. Y si yo hago todas las protecciones y ya, que ya no me va a infectar y que cruzo la calle y ¡pum! El metro se cae encima de mi cabeza. No, nunca va a pasar. Aquí pasó hace como 150 metros de aquí. Aquí pasó, ya lo viste así, el coche con dos personas aplastado como hot cake. Así pasó. Cuando es tu tiempo, es tu tiempo. Dios puede hacerlo por COVID o puede hacerlo de otra cosa. Y a la verdad, hermanos, yo no tengo, yo estoy cierto, es cierto. Yo he sido expuesto a COVID, quién sabe cuántas docenas y docenas y docenas de veces en este año. Y estoy aquí todavía, molestándoles. Pero el asunto es, hermanos, Dios me proteja o Dios me lleva, pero cualquier cosa Dios hace. Entonces yo lo acepto. Yo no voy a estar en la cara de alguien tosiendo que tiene COVID. No, yo no quiero hacer eso. No soy tonto, pero a la misma vez ya hay un límite donde se estorba tu fe y la práctica de tu fe. Y ahí las cosas, los miedos. Y esto es lo que ya... La palabra de Dios me da confianza. La palabra de Dios me da promesas que sí son ciertas y sí Dios va a cumplir. Dios va a cuidarme. Y esto ya. No hay nadie que puede cambiar ese entendimiento. El valor de las escrituras, dirección divina. En Salmo 119 y 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, hermanos, métete ahí cuando se va la luz, cierre todas las cortinas o que te vas en el baño o algo así y que no hay nada de luz. Nada, es medianoche y ya que no hay luz en la casa y ya todo está lloviendo afuera. Entonces, ya que lo ves, una lucecita de nada te ubica todas las cosas. La luz tiene la característica de averiguar lo que es cierto. ¿Sí? Yo digo, no hay nada aquí. Y me muevo para acá y ¡pum! Ya que lo volteo así el sofá. Porque sí, hubo algo ahí. Pues la realidad es que hay una sofá ahí. Si está todo en tinieblas y yo no lo veo, yo no lo creo, pero a moverme, mi pie va a encontrar la verdad y ¡boom! Y eso es como es la Biblia. Aunque tú crees algo, y no es cierto, o tú crees algo que sí es cierto, la luz de la Biblia te va a averiguar lo que es la realidad. Dios es en posesión de la realidad, la verdad. La verdad pertenece a Dios, no a Satanás. Satanás hace mentiras. No, mire, ese no es un sofá, ese no existe. Olela, sí existe, es una almohada. Está muy lindo, muy agrado. Písalo así, levanta tu pie así sin zapatos sobre ella. Y tú lo mueves, ¡ah! ¡Ay! Híjoles, era pura madera. Pero lo pegué, fue feo. Sí, Satanás quiere mentiras o negar totalmente.
Y la luz, dice, ya que se enciende la luz, no, yo no voy a pisar eso, eso es una cosa dura. Ese me va a lastimar. Y esta es la verdad. Entonces la luz ilumina la verdad. Por este vamos a la Biblia, porque este sí va a hacerlo. Jeremías 23:29. El valor de las escrituras es que tienen poder. Dice, no es mi palabra, Jehová hablando, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Semana, como todas las semanas, ya estoy preparando los sermones y estoy buscando imágenes, ¿no? Pues no sé, que ya que lo vi algo que dice cómo hacen brazaletes de plata. Ya que por hago un clip, ¿no? Y entonces lo tienen así, un barra así de plata. Y que lo ponen ahí, que está así con calor, con una torcha, y pum, y pum, y pum, y un martillo, y luego se pasa por una máquina y se hace delgadito, y luego lo pasa otra vez, y luego tienen una placa de acero con hoyos de diferentes tamaños, y se pasa para que todo sea igual, parejo, del mismo, y luego lo hace un rodillo de y lo ponen otra vez la torcha, y pues todo ya, yo no lo vi al final, pero ya que lo vi unos minutos o unos segundos de esto, como ese señor estaba haciendo plata, y que digo, y que se ve como se pegaba y se pegaba y se pega, calienta, se pega. Y que digo, está muy interesante, ¿no? Cómo lo forman ese plata para hacer un brazalete. Pero yo digo, mucho más interesante es como la palabra de Dios por golpe y golpe y golpe se cambia a nosotros a la imagen de Cristo. Ok, hermanos, déjame darte un tip, una ayuda. Hermanos, cuando esos golpes vienen y que Dios te regaña, redarguya, cuando Dios está bien fuerte en llamarte la atención, no desespantas, no espantas, no. Dice en Hebreos que ya que el verdadero hijo entiende que el castigo de su padre es por amor. Entonces el padre al hijo que ama, castiga, disciplina. Y esto, hermanos, es lo que yo he visto gente entrar en nuestra iglesia. Y a la verdad es algo triste. Primero, es muy bueno, está buenísimo tu iglesia, me gusta tu predicación y bla, 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 bla. Y luego 2 o 3 domingos y luego lo toco algo que es personal para ellos y que lo regaña, así que no debes codiciar el dinero, codiciar las cosas de otras posesiones de tus hermanos, de otras personas. Se enoja y se va, nunca regresa. Y que voy a verles y que dice, no, es que mire, si tú vas a estar predicando sobre dinero, yo no voy a ir. Pero ¿qué dije? Que ya no debes ser avaro. Sí, pero ya yo no voy a ir. Se ofende de cualquier cosa. Porque ese golpe de la palabra de Dios, no lo aguantan. No lo aguantan. Y yo no sé, hermanos, el cristiano fiel ya se va a aguantar. Ese es algo que una persona aprecia, los golpes de la palabra de Dios. Yo puedo predicar y hay muchas iglesias que los pastores predican todos los días. Hay 12 tribus de Israel y hay 12 apóstoles. Qué bonito es. Ok, terminamos. 20 minutos y vámonos. ¿Y qué sacó de eso? 12. Yo no sé. ¿Qué quiere decir Dios a mí? Voy a Walmart y que voy a comprar donas porque vienen en 12. Entonces voy a comprar 12 donas. Ok, ya. Sí, apliqué a mi vida 12. Sí, esos sermones no sirven para nada porque no tienen aplicación y no, ese es su diseño, de no redarguir a nadie. Viene a esa iglesia y siempre sale sintiendo bien. Porque tú estás bien, yo estoy bien. Así son los mensajes de todos los días. Pero hermanos, la palabra de Dios cuando se predica como debe ser, y eso se ve muchas veces en la Biblia,
predican como debe ser, son golpes de martillo, de formarnos a hacer lo que debemos ser. Y entonces, debes ser fiel. Debes ser así honesto. Debes decir la verdad. Debes manifestar por tu carácter, por tus acciones, por tu dicho, Jesucristo. Ouch. Es otro golpe. Y ¿sabes qué? Somos tercos como este pedazo de plata que lo vi en el video. Como se hace indentación, pero muy ligeramente. Y más calor y más golpes y más golpes y más golpes. Y con eso mucho. Y sí se forma algo de lo que quieres. Pero hermanos, nosotros somos muy torpes y ya necesitamos muchos golpes de la palabra de Dios y mucho así de eso de formarnos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nosotros debemos buscarlos en los sermones, en la iglesia donde vamos, pero debemos estar haciendo eso diariamente por leer la Biblia. Dice que ya mi palabra es un fuego, quema, sí, duele, pero sí es necesario. Como martillo que quebranta la piedra. La dureza de nuestros corazones esta dureza es quebrantado por medio de la palabra de Dios como martillo. Valor de las escrituras, firmeza espiritual. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si estás fijando que ya que cómo actúa la palabra de Dios o el verbo de Dios. Recordamos así Juan 1:1 y 2, el verbo de Dios es Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. No vas a poder esconder nada de Dios, ¿eh? No. Si tú te pones bajo la predicación de la palabra de Dios, te pones bajo la lectura constantemente, diariamente en tu hogar de la palabra de Dios, esta cosa te va a hacer firme espiritual, porque es fuerte, es poder. Penetra, y por todo lo que queremos ser tercos, Satanás sabe que tiene que sacarte de escuchar la palabra de Dios lo más pronto posible. Porque si escuchas, te va a penetrar. Esto es la promesa de Dios, porque es el poder de Dios. Compañerismo. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por la palabra de Dios viviendo diariamente dentro de nuestras vidas, nos activa nuestras oraciones para que conseguimos lo que pedimos de Dios. Y hermanos, déjame decir, la unidad en la iglesia viene cuando nosotros estamos sumisos a la misma palabra de Dios. Es donde viene, cuando la gente quiere separar y que quiere ir a otro lado. Pues bueno, la gente se molesta y se va. Ok, pero yo no voy a cambiar lo que predico. Predico así lo que yo entiendo que es la verdad. Y a la verdad, hermanos, son muy pocas iglesias por este rumbo que predica la verdad. Hemos visto a gente que estaban aquí por años y luego se fueron por razones, pero ya luego regresa y que me dice ya que fuimos a iglesia tras iglesia tras iglesia de las mujeres predicadores y de todas esas tonterías, que no. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, ya que vemos que la palabra de Dios debe ser predicada fuertemente. Luego, el valor de las escrituras es que hay limpieza espiritual. En Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay una cosa, Dios quiere que somos salvos y somos santos. La salvación viene por el verbo de Dios, Jesucristo. Y la santificación viene por la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver esto. Somos hechos limpios en la vista de Dios por la palabra de Dios. Esto es cuando estudiamos la palabra de Dios y las aplicamos a nuestras vidas.
Valor de la palabra de Dios. Éxito en la vida. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditaremos en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa aquí en eso. De aplicar la palabra de Dios te va a traer bendición, éxito en la vida. Aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas es el factor único para éxito en la vida, para prosperarte y para que todo saldrá bien. Gozo y alegría. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Comí es decir, la puse adentro de mí. Y yo llegó a ser parte de mí. Yo como una hamburguesa o un bistec, yo lo pongo y que ya que llega, luego se convierta a ser parte de mí. Yo soy lo que como. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Valor de las escrituras, la vida espiritual. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Otro valor de las escrituras, conversión del alma, sabiduría. En Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Esto es el poder de Dios, que si tú escuchas a la palabra de Dios, vez tras vez va a penetrar la dureza de nuestras voluntades y que se va a convertirnos, salvarnos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, este testimonio, o sea, de observar el poder de Dios, esto es algo que a la verdad, hermanos, esto es algo que ya que nos hace salvos, que van a salvarnos. En terminación, vamos a ver ese salmo. A lo mejor que próxima semana vamos a examinarlo más. El Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Podamos decir esto, orar esto y verás lo que estamos diciendo. Todo el día es ella mi meditación. Hermanos, hay que trabajar, hay que hacer cosas, pero hermanos, no hay ningún problema que una señora que está cocinando que pone así algo, una grabación de la parte de la Biblia, ¿no? 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hay siempre oposición al cristiano. Pero ¿sabes qué? Somos un paso adelante de nuestros enemigos simplemente por la palabra de Dios. Nos avisa, nos guía. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Una persona no debe jactarse, pero en un caso sí. Y esto es simplemente cuando las personas que pretenden de enseñarte no tienen la razón de la palabra de Dios. Nosotros podamos regresar y agarrar la palabra de Dios y decir, yo soy más inteligente que estos, porque yo sigo a Dios. Y hermanos, hay muchos jóvenes hoy en día que están yendo a las escuelas y ¿saben lo que está pasando? Dios no existe y no hay creación. Dios no creó nada porque no existe. Ok, vivimos las vidas así como queremos. Pero los jóvenes salvos llegan y dicen, no es cierto lo que dices, estás en error. Dios existe y le conozco. Y Él creó todo lo que existe. Entonces nosotros podamos ver que ya que hay gente que siempre van a distraer y hacer vagar de la verdad. Pero nosotros como fieles hijos y hijas de Dios, metimos otra vez con la palabra de Dios, con Dios. Estas declaraciones son fieles, son verdaderas. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos.
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces nosotros vemos esto y que decimos, híjoles, esto es muy importante, la palabra de Dios. Eso sí es lo que Dios quiere decirnos. Bueno, ese es el fin del sermón, pero vamos a un postdata. Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía que habla de predicación, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de esas palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay grupos que enseñan que el verdadero sentido de las escrituras se ha perdido. Hasta que el fundador de este grupo de ellos llegó y fue revivido. Calvinismo. Nadie entendió realmente la verdad de Dios desde el Nuevo Testamento hasta Calvino. Y mucho. Hoy en día no entienden la verdad porque nada más Calvino enseñó la verdad. Vemos en el mormonismo. José Smith tuvo clarificación del ángel Moroni, porque todos perdieron la verdad hasta que llegó Moroni y Joseph Smith. Los testigos de Jehová, que el resto ya fue dotado con la verdad del Nuevo Testamento entre el cierre del Nuevo Testamento y el tiempo de Russell, nadie realmente entendió la verdad de las Escrituras. Los discípulos de Cristo, ellos tuvieron un avivamiento del verdadero Nuevo Testamento y que ya de la Biblia fue perdido desde el tiempo del Nuevo Testamento hasta ellos. Todos enseñan así para que ya que ellos agarren poder y autoridad. No, hemos perdido la verdad de la Biblia y nada más yo y nosotros y mi grupo, lo que yo formo, esto sí tiene, pero no es de interpretación privada. Y como dice Pedro, que no es la Biblia, las profecías de Dios, las predicaciones de Dios, no son de interpretación privada. Y esto es lo que ya que tenemos que entender, que ya que la palabra de Dios es algo que a la verdad, esa palabra de Dios tiene un poder y se va a penetrar, se va a iluminar, se va a darnos entendimiento. No somos así encadenados así a un profeta. Si yo muero, hermanos, otro puede venir y tomar mi lugar y no hay ningún problema. Si ustedes ya que quieren ir a otra iglesia o que quieren cambiarse de casa y lo buscan a otra iglesia, bueno, está bien, es su preferencia. Pero yo no soy sobre otras personas. Yo no soy el único predicador que predica la verdad. Y esto es algo que tenemos que ver. Todo, ya que viene la verdad de Dios por medio de su palabra, no por un hombre hoy en día. Ni ahí tampoco por Pedro, por Pablo, por Juan. Todos fueron así colaboradores, ¿no? Trabajando juntos. Porque la palabra de Dios que ellos llevan esa cosa verdaderamente la fuerza de Dios en ellos. Quedándote fiel a la palabra de Dios, a Dios. En Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios, esto es el chiste aquí en esto. Nosotros necesitamos ser fiel a Dios por medio de su palabra. Te ubica, te identifica el error, si hay error. Te va a aclarar la verdad para que lo sigues. Te va a dar así poder, te va a discernir a ti, así todas las acciones y motivos y todo lo que es en tu corazón. Porque así es la palabra de Dios. Las palabras de los hombres no pueden. Si tú ves mis sermones y lo ves así por 10 años, como yo predico, uso escritura. ¿Y por qué? Porque lo que yo digo no es realmente importante, lo que dice Dios.
Y eso es el asunto. Un buen predicador va a usar la palabra de Dios. Dejar la palabra de Dios hablar por sí mismo. Y va a convencer a las personas. Entonces, con esto ya que terminamos hoy aquí. Hermano Julio ya